Uy, ¿qué pasó? La reunión no responde, Dios mío. Un ratito, a ver, ya, ahora sí, ya respondió. Estaba medio raro esto. Ya. Ujú. Un ratito, por favor. No quiere bajar esto. Uy. Un ratito, please. ¿Qué pasa acá? Ahora sí. Uy, Dios. Quiere bajar. Compartí pantalla, pero no me da esto. ¿Por qué? Ya está compartido, Miss. Sí, hija, pero ¿sabes qué? Quiero ampliarlo, no me amplía la imagen. Sí, un ratito. F5, Miss. F5, a ver, hija, a ver. F5. Sí, Miss. A ver, hija, a ver, vamos a ver. Ay, ¿qué pasó acá? No sé. Un ratito, por favor. No sé por qué se tapa. Un ratito. Ya, parece que ya. Oh my God, no sé qué tal. ¿No ven ustedes esa imagen oscura ahí? ¿Que tapa? No, Miss, se nota este diseño de evaluación, diagnóstico. Oye, ¿por qué no puedo Ahí se yo nota bajar? Ay, hija, nos da. F5, dice. Eri, mira, ayúdame. Un ratito, por favor, soporte técnico. Soporte técnico. Sí. Un ratito, soporte técnico. Un 5, ratito, si chico. no, Sí, hijo, no sé qué ha pasado Miss, acá. deje de compartir y de nuevo vuelva a compartir. Ah, ya, dejo de compartir. Ya, Ajá. hijo. Y Oh de my nuevo vuelva a compartir. God. Ya, un ratito. Ay, caramba, ahora cómo es esto. Ya, un ratito, joven. Es que sabes que para ampliar. Un ratito, jovencito, ¿ya? Un ratito, a ver. Deja de compartir, dice. Acá debe ser eso. No sé cómo se pegó esto. Ya. Dejar de compartir, dice. Dejar de compartir acá. Esto de acá. Ya. Ahí está, aquí. Eso es lo que yo quiero. Aquí. No, es que quiero ampliarlo. Pues. Sí, pues, porque está chiquitita la imagen. No, eso no, Eri, ya sé. Un ratito. Uy, mira. Oh, Dios. Está lento, eso no. Parece que no quiere funcionar la cosa. El power no responde, dice.
Ya, ese es el tema acá. Ya seguro todo. Ay, Dios. Ya estaba todo. No se puede minimizar. Dice que no, mira lo que dice acá. Este de arriba. Dice, no son sobre qué. ¿Qué dice? Creo que hemos subido otra plataforma. Evaluaciones. La evaluación, esta es la que teníamos que subir ya. Esta es, pero no está el tema. ¿Qué ha pasado? Todo se ha descompaginado. Bueno. Más arriba es entonces, esta de acá. Acá. Hay que subirla. Más arriba es. O sea, hay que subirla porque está dentro de estas... que aparezcan, sí. No, es que aquí está la segunda y la tercera, están juntas, sí. Todavía aparece por acá, pero ya están apareciendo. Es que ya lo había dejado ahí, sí. Es la tercera, ahorita aparece acá la tercera, acá está. Está lento eso del power. No responde. ¿Qué hago? Creo que no quería. Un ratito. No, es que... Ay, más. No aparecen, ¿no? ¿Por qué? No, Mi, ya está ahora sí, Miss. ahora sí. Un ratito acá, pues. Sí, Miss. Ya. Un ratito, hija, un ratito. No aparece el hablado porque yo quiero agrandarlo. Miren, antes estaba agrandando, Miss. Ya, ahora sí, pero sabes que hay que pasar, porque sabes, no aparecen las. Un ratito, ya, por favor. Lo que pasa es que se me ha un ratito de paciencia, jovencitos, ¿ya? Ya, Miss, no se preocupe. Sí me preocupo, hija. Diseño de la evaluación, acá es. Esta es. Aquí. Está. Ajá, ahí. Esa hay que ampliar. Perfecto. Muy bien, ya. Bien, jovencito, disculpe, más bien que sabe que no sé qué pasó acá, pero el asunto es que ya estamos solucionando.
Les agradezco su comprensión. Bien, entonces hoy día vamos a hablar del diseño de la evaluación. Habíamos dicho, bueno, nosotros hemos estado conversando las últimas semanas. En la primera etapa hablamos, la primera fase, ¿no? Que era sobre lo que era la planificación, ¿se acuerda? Y Sí, bueno, Miss. sí, entonces de ahí continuó la segunda fase, ¿no? Y bueno, hoy día vamos a conversar lo que la segunda fase fue el diseño de las estrategias en este programa, un programa educativo en salud. Y bueno, hoy día nos toca hablar de la última o tercera fase, que es el diseño de la evaluación, ¿ya? En este diseño de la evaluación, vamos a, bueno, ya entra todo a tallar. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí que primero empezamos con un diagnóstico en la comunidad, habíamos conversado, habíamos hablado qué necesitamos para llegar a un diagnóstico y planificación, ¿no? En la comunidad, qué objetivos deberíamos, lógicamente, programarnos para llegar a ese diagnóstico, las estrategias de las cuales nos valíamos para lograr ese cometido, los recursos que deberíamos tener para conseguir, incluso para lograr nuestro proyecto, y lógicamente el plan de acción que se toma para poder lograr todo lo que tú en un inicio te propusiste, ¿no? Y bueno, hoy día nos toca el diseño de la evaluación, que viene a ser la tercera fase de este proyecto en salud, ¿no? Y que es la evaluación. Bien, aquí, por ejemplo, vamos a ver de qué se trata esto, ¿ya? Los pasos que vamos a tener presente para aplicarlos, ¿no? Bien, aquí cuando ustedes ven, por ejemplo, en esta explicación, el paso final del proceso de planteamiento es definir cómo va a determinar si se está alcanzando el objetivo de su programa, porque lógicamente cuando tú te programaste, empezaste con la planificación y todo esto, tú fuiste programando los pasos hasta llegar a la tercera fase, que es la de hoy día, que estamos hablando del diseño de la evaluación, ¿verdad? Entonces, se está logrando tu objetivo, tu programa está funcionando, está dando resultados, ¿no? Por ejemplo, en los trabajitos que ustedes entregaron, por ejemplo, veo que algunas jovencitas hablaron, por ejemplo, de la importancia, en el caso de las niñas, adolescentes, ¿no? Vi un trabajito que me interesó mucho, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de que una niña, lógicamente, en esta etapa, debe estudiar, hacer toda la labor que hace una niña, ¿no? Distraerse, estudiar, en fin, todo lo que hace una niña en esta etapa. Pero ser madres, lógicamente, que es algo mucho más complicado para una niña, ¿no? Un adolescente. Entonces, ahí me explicaba de que, bueno, que en realidad la adolescencia es una etapa muy difícil, pero que como padres o tutores debemos guiarlas a nuestras hijas, ¿no? Porque en realidad hoy día se está empezando la maternidad muy jóvenes, ¿no? La vida sexual muy jóvenes. Entonces eso trae como consecuencias embarazos lógicamente no planificados, porque una niña, ¿qué va a saber de eso? Entonces, y su cuerpo es un cuerpo inmaduro, ¿no? O sea, me lo explicó tan bonito realmente que su proyecto en salud, su programa en salud me gustó mucho en el aspecto de que ella se proyectaba, ¿no? A educar a niñas, a adolescentes, que primero hay que formarse como estudiantes, ser profesionales, hacerse de un futuro y que posteriormente, lógicamente, todo viene como debe ser, ¿no? No debemos adelantarnos a etapas, que todo llega a su tiempo. La vida sexual, todo eso tiene su momento, tiene su tiempo. Y que en el caso de una niña, adolescente, debemos retrasarlo un poquito para que de esa forma ella vaya madurando y lógicamente en el futuro decidir cuándo ser madre. Entonces, me encantó su trabajito, yo la felicito realmente porque tocó un tema muy importante que en estos momentos se está viendo en una forma muy sistemática, muy preocupante, digo, porque hay gran incidencia de madres adolescentes. Entonces yo creo que como nosotros, como educadores, lógicamente nuestra labor aquí es
brindar, guiar a esas niñas, ¿no? Porque a veces, muchas veces la madre, los padres no están cerca de sus hijas y no hay quien los guíe o no hay un tutor que los guíe, de tal manera que este es un gran problema social. Entonces, eduquemos, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo, nosotros todos somos educadores. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en este proyecto, ¿no? En el programa de salud, vamos a ver que estamos llegando a esa fase de lo que es el diseño de la evaluación, ¿no? Si funcionó todos tus pasos, todo lo que tú fuiste presentando a través del tiempo, ¿no? De las diferentes fases que has hecho, cómo se han ido presentando, ¿no? Pero aquí vamos a saber, por ejemplo, de que la evaluación ha sido parte de todo el proceso de planeamiento del programa y no algo que solo se realiza al final, porque todos decimos, oh, es una evaluación, es el final, ¿no? Es lo que conocemos nosotros generalmente, ¿no? Que es algo en forma independiente de las demás etapas, ¿no? Como suena así, pero en realidad no. O sea, cuando uno hace un proyecto, un programa, lógicamente se va proyectando a una evaluación. O sea, está todo dentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy evaluando, viendo si mis indicadores del trabajo que yo estoy investigando están dando resultados. Entonces, en todo momento también la evaluación está ahí, ¿ya? Pero esta la consideramos como una tercera fase porque ya estamos, lógicamente, en la fase del terminando el proyecto, de tal manera que vemos un resultado. Aquí en esta etapa definimos los métodos que vamos a utilizar para obtener la información necesaria y demostrar el éxito o fracaso que estamos teniendo en ese momento, o sea, que estamos viviendo, presentando, viendo, ¿no? Cómo está presentándose, qué es positivo, está funcionando, en fin, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos como un punto ¿qué es la evaluación, ¿no? ¿Para qué y por qué hacerla? Aquí vemos que la evaluación es un conjunto de acciones o actividades organizadas y sistemáticas. Es como cuando, por ejemplo, yo les dejo una tareita y les digo, jovencitos, estudien, porque al final del mes vamos a tomar una evaluación final de todo lo que hemos tratado, ¿no? Entonces, algo parecido, ¿no? Entonces, nosotros vamos evaluando, vamos viendo, a ver, el alumno va respondiendo, me va mandando sus tareitas, sus cuestionarios, hay dudas, preguntan, en fin. Entonces, esa es una forma que constantemente se está dando. Y hay indicadores que me brindan y me dicen, sí, está funcionando, ok, es un éxito, ¿no? Entonces, estas evaluaciones que se realizan, que son actividades sistemáticas, ¿no? Se realizan para reconocer los avances y logros de un programa. Sirven para reforzarlo y continuarlo, porque está funcionando. Entonces, y también, lógicamente, para detectar problemas y obstáculos que puedan haber en el camino, ¿no? Entonces, y lógicamente, si hay obstáculos o algunas dificultades, tomar o hacer modificaciones y evitar errores de tal manera que se incrementen los resultados positivos. ¿Bien? Entonces, aquí, por ejemplo, esto implica, ¿no? Que, a ver, recolectar información, analizarla, claro está, porque estás haciendo un estudio, ¿no? Discutir los datos con todo el personal que realiza el trabajo. Habíamos dicho nosotros de que cuando hacíamos esta planificación, ese diseño de la estrategia, nosotros elegíamos un número de personas que nos ayudaban en el trabajo. Entonces, aquí, estos datos que tú vas obteniendo, los tienes que discutir con las personas que están realizando todo el trabajo en conjunto, los que lo patrocinan, los que dirigen la unidad administrativa, porque todos sabemos que sin administración, sin bienes o recursos económicos, no se puede avanzar, porque así es, la parte presupuestal, la parte económica es esencial cuando se hace un estudio, un proyecto, ¿no? Entonces vemos que aquellas personas también contar con las que toman decisiones, ¿no? Generalmente son nuestros jefes. Por ejemplo, tratándose en nuestro centro de salud, en nuestra comunidad, es el médico jefe, ¿ya? Y también las decisiones que tomamos en conjunto con los líderes de la comunidad,
¿bien? Y entonces, o representantes que tenemos de la comunidad. Porque en sí el estudio es para ellos, el bienestar y los resultados es para ellos, lógicamente. Entonces, como resultado se puede, por ejemplo, renovar el programa. Si no está funcionando, lo descontinúa, ¿no? Y vemos en qué es que falló, qué pasó, porque sucede también eso. Bueno, ampliar la cobertura para atender a más personas o bien ampliarlos a otras áreas geográficas, lógicamente si está funcionando, ¿no? También solicitar más recursos para esa ampliación. Todos sabemos que los bienes económicos, la parte de dinero, la parte administrativa es básica para poder lograr un programa adecuado y tener muy buenos resultados, ¿no? A ver, solicitar más recursos para esa ampliación, para incrementar el tipo y número de acciones dentro del mismo programa, aumentar el personal, de repente el equipo, materiales o lo que tú necesites para continuar trabajando. Aquí, por ejemplo, es importante también presentar y discutir los resultados de la evaluación con los usuarios del programa, o sea, con los interesados, ¿no? En este caso es la comunidad. ¿Para qué? Para conocer la opinión de la población, de los dirigentes o los líderes de la comunidad con quien tú estás trabajando. Y sobre todo ver los logros y las dificultades que puedan haber. Eso es muy importante, que siempre existe esa comunicación entre ustedes, los organizadores del programa, los que están haciendo el estudio, con la población. ¿Por qué? Porque al final la población es la que va a ser la beneficiada con respecto a ese proyecto, ¿no? O ese programa. Entonces, lógicamente, saber si se resolvieron los problemas detectados, ¿no? Habíamos hablado de varios puntos y ustedes en su tarea han tomado diferentes puntos de vista que me ha gustado, porque cada joven tiene su idea y lo ve desde su punto de vista y cómo lo solucionaba, ¿no? Saber si se resolvieron los problemas que detectaron en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estábamos conversando, hablábamos, por ejemplo, de una comunidad que tenía problemas de agua y desagüe, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, ¿cómo hacía la familia o cómo se reunían o se organizaban para poder colocar los servicios básicos de agua y desagüe en la comunidad, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Valorar si se cumplieron las expectativas y en qué medida se atendieron las necesidades y demandas que se presentaban en la comunidad, ¿ven? Las necesidades, demandas que presentaba la comunidad. Participó la comunidad cuando decíamos nosotros, a ver, vamos a involucrar a la comunidad. Por ejemplo, hoy hay necesidad de desagüe, el gobierno regional nos va a dar un dinero, ya, perfecto, pero no tiene para pagar manos de obra, pero sí va a pagar el ingeniero, va a pagar esto y dar los materiales. Ah, bueno, organizábamos a la comunidad de tal manera que todos se involucraban y abrían la zanja los fines de semana para poder colocar ahí los tubos de desagüe, etcétera, 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 etcétera. ¿Con la guía de quién? De un ingeniero, de un profesional, claro está. Entonces, eso es muy importante que se sepa analizar, ¿no? Entonces, un ratito. Este conjunto de actividades que se llama evaluación tienen diversas secciones que las vamos a ver, visualizar aquí. Por ejemplo, la evaluación es el conjunto de una serie de actividades que, por ejemplo, como, a ver, la recolección de la información, ¿no? Tú recolectas información en la comunidad, a ver qué hay, ¿no? Analiza los datos y las variables que se están presentando en la comunidad, observaciones directas de la comunidad definitivamente, porque a ellos es lo que les interesa todo esto, conversaciones y consultas de la población, todo eso es muy importante. Con el propósito de juzgar los avances y logros de un programa y sus actividades con el fin de tomar decisiones acerca del correcto desarrollo y unificar ideas. Por ejemplo, vamos a ver que la evaluación, aquí ese conjunto de actividades, observaciones y recolección de información que nos permite, por ejemplo, saber cuánto hemos avanzado, cuánto nos falta por lograr, los objetivos o las metas que nosotros nos hemos trazado para resolver el problema o responder a una necesidad que presenta esta comunidad. Identificar cuáles son los logros,
Si los resultados son positivos, cuáles las limitaciones, si hay obstáculos que impidieron avanzar más, o también decidir qué modificaciones hacer y qué cambios se presentan o hay que optimizar, ¿no? Para que los resultados sean positivos, mejorando y aumentando los servicios de atención y beneficios a la población, así como también para disminuir los fracasos. Bien. A ver, pero ¿qué significa diseñar la evaluación? Porque esto también tiene su diseño, ¿no? ¿Qué significa diseñar la evaluación? Definitivamente, el diseño de la evaluación, ustedes lo están viendo, establece un sistema para proveer información, ¿no? Lógicamente, te permita emitir juicios, ¿no? Y tomar decisiones. Eso es muy importante. Entonces, sobre los logros reales del programa comparados con el objetivo que tú te has planteado, ¿ya? Entonces, es muy importante que en esta evaluación hay elementos clave de esta definición. Vamos a ver, por ejemplo, que establece un sistema para proveer información, nos permite emitir juicios, si los esfuerzos desplegados han tenido o están teniendo éxito, si se está logrando el objetivo que deseamos, que al tomar decisiones, decidir qué hacer para maximizar el éxito o mejorar las limitaciones que se puedan estar presentando en ese momento. Es muy importante. Bien, aquí vemos, por ejemplo, los tipos de evaluación. Vamos a ver que existen diversos tipos de evaluación. A estos también se les denominan con diferentes nombres. Por ejemplo, a 3 tipos. Vamos a hablar, por ejemplo, una evaluación del proceso, una evaluación sumativa, una evaluación de impacto o final, así se le llama, ¿ya? O de resultado, de impacto final o resultado. Pero vamos a hablar de qué es la evaluación de proceso. Aquí, por ejemplo, también a esta se le denomina evaluación formativa o de monitoreo. Monitorear significa que tú estás pendiente de lógicamente, de los objetivos que nosotros nos hemos trazado, pero que hay que estar constantemente evaluando, monitoreando, a ver cómo avanza este objetivo, cómo está este proyecto, cómo va avanzando. Monitoreo es que constantemente tú estás viendo si hay dificultades, si está todo marchando ok. Entonces, ese es un monitoreo constante, frecuente. ¿Ya? Entonces, esto también implica el análisis del desempeño real y actual del programa, comparado con lo planeado para la misma etapa de planeación. Aquí pues, se pueden realizar cambios en las actividades, puede ser personal, recursos, antes que los problemas tomen mayores dimensiones. Es decir, aquí se puede cambiar ciertas situaciones, si en caso tú detectas que hay cierto problema que no nos permite avanzar, se puede hacer cambios. ¿Ya? Entonces, antes de que se complique más, entonces hacer cambios de tal manera que nos favorezca avanzar. Entonces aquí, por ejemplo, los mecanismos para hacer una evaluación de proceso de monitoreo incluyen, por ejemplo, reuniones, eso lo sabemos. Cuando hemos conversado nosotros, sabemos que tienen que haber reuniones del equipo de salud y o de la comunidad. Tenemos observación de todas las actividades que se están realizando, eso no lo olvidemos. Informes, que estos pueden ser regulares y por escrito. Esto es muy importante. Siempre, como decimos nosotros, papelito manda. Cuando tú has avanzado en algo, siempre es bueno hacer tus informes, dirigirlo al director del programa y todo queda una copia con un cargo. Eso es muy importante, tener ese cargo del trabajo que se va avanzando. Tenemos, por ejemplo, estadísticas también, mantener las estadísticas del estudio que estamos haciendo, cómo están esas estadísticas, son positivas, son negativas, entonces todo eso se tiene que hacer a través de este monitoreo, ¿verdad? También la revisión y registro de actividades, esto es muy importante, señores. Cuando ustedes entren en un estudio, en algo, siempre es bueno tener evidencias, por ejemplo, hoy día se tiene mucho de moda lo que son las fotos, ¿no? Ahora que se tienen los celulares y todo esto, tomar una foto de lo que está pasando, por ejemplo. Ya han salido a hacer encuestas, se toman fotos tomando encuestas.
Ah, ya, están abriendo las zanjas para eso, se toman fotos en las zanjas con la fecha, la hora que se empezó y todo. Se hacen también visitas de supervisión, a ver cómo va avanzando eso. Siempre es muy importante las visitas de entrevistas también. Las discusiones, por ejemplo, en grupos focales, a ver qué hay, alguna cosa, hay algo que no han acordado bien, hay algún problema. Entonces, todo eso se verifica, ¿no? Y aquí, habiendo un buen sistema de monitoreo, debe proveer una instancia de capacitación a los integrantes del equipo, definitivamente. Siempre la capacitación es constante, frecuente, y que la evaluación de este proceso contemple la información diagnóstica sobre la calidad y operación de los métodos o actividades de los programas. Esto es muy importante que se esté llevando a cabo con cierta frecuencia, ¿no? Al final ustedes van a ver que el fin de todo esto es asegurar, vigilar la calidad en la práctica de los servicios en educación para salud. En este caso estamos haciendo un programa de salud, ¿no? Entonces, está funcionando, cómo va avanzando, está adecuado para la comunidad, cómo lo vamos a llevar. Entonces, todo eso se va llevando a cabo, ¿no? Una forma de ir controlando el desarrollo del programa es a través de la retroalimentación rápida. O sea, ir siempre retroalimentando, ¿no? O sea, dando énfasis en algo, ¿no? Por ejemplo, en el empleo de información de resultados a corto plazo, que se utiliza para mejorar el programa, sus componentes y su impacto en la comunidad, se repite varias veces en la primera etapa del programa, ¿no? Cuando hablábamos de la planificación, por ejemplo, se repetía mucho esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver también los tipos de evaluación. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta parte de la evaluación del proceso, como estábamos avanzando. Ajá. Aquí es echar a andar a un programa, aporta la información de diagnóstico, retroalimentación rápida, acerca de la fase de ejecución del programa, en lo vinculado a la calidad del trabajo. Aquí, por ejemplo, en esta etapa de ejecución del programa interesa saber si el mismo se ejecuta o se lleva a cabo de acuerdo a la planificación. Esto es muy importante porque cuando tú planificas algo, se tiene que llevar en las etapas y los pasos que se han programado, porque si no, no se está cumpliendo realmente el trabajo, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo siempre, recordar con respecto a esto, ¿no? Entonces, para ello es necesario conocer y registrar el trabajo en el nivel local, una comunidad, en este caso que nosotros estamos haciendo este estudio, ¿no? Cada programa de educación en salud necesariamente requiere de ajustes, modificaciones de acuerdo a las características y necesidades de cada población y localidad. ¿Por qué? Porque cada comunidad tiene sus costumbres, tiene sus ideas, sus principios, sus valores, sus tradiciones. Entonces, de acuerdo a esa comunidad, nosotros nos vamos a proyectar. Lo importante también es analizar ajustes que deben introducirse en ese programa a fin de reorientarlo de inmediato para que dé mejores resultados. Los buenos programas casi nunca se mantienen de acuerdo al plan original, muchas veces, sino que se van cambiando durante el desarrollo, mejorando las estrategias y técnicas, incluso materiales, incluso personal que se necesite. Así es. Por lo general, cuanto mayor y más heterogéneo sea la localidad y la población, mayor viabilidad, variabilidad se puede tolerar entre el plan o diseño original y lo que realmente se logra ejecutar. Aquí tenemos, por ejemplo, todo programa podrá subir cierta modificación, ¿no? Aquí, percepción del personal sobre el programa, órdenes e instrucciones, materiales, lo que tú necesitas, y a ver si se trata, por ejemplo, de materiales de administrativos, de escritorio, algo que tú necesites para hacer las encuestas, ¿no? Entonces, todo de eso se trata. Durante el periodo de capacitación, si los instructores no entienden del material o si no están de acuerdo sobre los enfoques del programa y el plan de trabajo, ellos pueden modificar la orientación del mismo, sea en forma accidental o hay que tener mucho cuidado con esto porque lo mejor es planificar adecuadamente, pues sucede, ¿no? Hasta pueden malinterpretar muchas veces las instrucciones en el manual o documento de procedimientos o en
en otros materiales, ¿ya? Cuando no se toca con un tiraje, cuando no se cuenta con un tiraje suficiente de material, o sea, la parte administrativa, o no se dispone de lo mismo, es probable que se tenga que improvisar, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, la participación de la población, que las diferencias de edades, intereses, nivel social, económico y educativo de la comunidad beneficia, de la comunidad beneficiaria, puede obligar a introducir variaciones y hacer ajustes y modificaciones del programa. O sea que aquí se puede ver cambios también, puede haber a través de la participación de la población, pueden haber ciertos cambios, ¿no? O a través de los intereses o a nivel social, económico y educativo de la comunidad a la cual nos estamos dirigiendo. Y que también los recursos existentes en la comunidad, puede ser la infraestructura, condiciones de los servicios de salud locales, otros aspectos que pueden ser factores que impongan modificaciones, técnicas y estrategias del programa que se está llevando a cabo. Aquí, por ejemplo, aquí vemos otro punto que ahí ven, la evaluación y la capacitación, ¿no? Por ejemplo, vemos la evaluación. Nos permite disponer de información para emitir juicios, en base a los cuales podemos tomar decisiones acerca de los logros del programa comparado con los objetivos planteados. ¿Qué está pasando, no? ¿Se está llevando adecuadamente o hay alguna falla, hay alguna debilidad? O sea, en estos casos hay que favorecer a las fortalezas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que no haya mucha debilidad, definitivamente. Eso es lo que no debe haber. Existen diversos tipos de evaluación, por ejemplo, aquí como lo habíamos dicho hace un rato, el proceso que es formativa, de monitoreo, permite detectar en forma temprana problemas existentes, hacer cambios, solucionar escollos detectados, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, aquí este tipo de evaluación puede considerarse como una instancia de capacitación de los integrantes del equipo de salud. Es muy importante, ¿no? La capacitación frecuente es favorable y enriquecedora para el equipo. La marcha del programa se controla mediante la retroalimentación rápida, que es aquella que se realiza utilizando los datos obtenidos y en muy corto plazo. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo va el avance? ¿Ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que aquí la sumativa, tenemos una evaluación que es sumativa, suma, ¿no? De sumar. Ayuda a responder la pregunta, ¿cuán bien lo hemos hecho? ¿Cómo estamos avanzando? Por lo general se realiza hacia el final del periodo del programa o una etapa predeterminada del mismo. Aquí la unidad de tiempo a utilizar será la que hemos definido en nuestros objetivos, ¿no? La medición del éxito se realiza comparando lo que se ha hecho con un estándar o excelencia previamente establecida, ¿no? Aquí, de ahí que la necesidad de incluir en los objetivos un indicador de evaluación que nos permita constatar si hemos logrado el objetivo propuesto. A ver, un indicador, por ejemplo, puede ser, ¿no? Uno puede ser, la gente está motivada, está interesada en el logro de este estudio. Sí, o sea, tú ves el porcentaje a través de las encuestas, del estudio que tú estás haciendo, entonces, ok, está funcionando. Algo así es. De tal manera que se logra, ¿no? Se está viendo un resultado. Y esta evaluación sumativa también, a su vez, se refiere a los efectos de un programa a largo plazo. Mide si el programa logró un impacto sobre los indicadores preestablecidos, que debían ser modificados, a ver si no ha habido cambios. En contraste, la evaluación de proceso se refiere al análisis, al seguimiento de las actividades desde la planeación y muy especialmente durante la ejecución del programa. Esto es muy importante porque aquí tú vas analizando, ¿no? Y a través de lograr tu objetivo, tú haces un seguimiento de todas las actividades que tú has planeado desde un inicio para lograr ver un resultado del trabajo. Y esto está dado en obtener y analizar información que nos permite mejorar el programa y su componente durante el desarrollo del mismo, ¿verdad? Y esta evaluación de proceso precisamente pretende aportar información para evitar problemas y reorientar el programa. Bien. Este principal estándar para la evaluación está dada por los objetivos. Aquí vemos que otro estándar útil es comparar la situación al terminar el periodo del programa con la existente antes de comenzarlo. De ahí la importancia de realizar el diagnóstico de la situación, ¿ya? Si la comparación de ambas situaciones muestra un mejoramiento, habría razón de asumir que el programa ha tenido un éxito. Lógico, ¿no?
Si ha ido mejorando todo en el camino, en el trayecto y el tiempo, ok, significa que hay éxito, se está logrando un éxito y se están cumpliendo los objetivos por los cuales estás trabajando tú. Si, por ejemplo, la situación problemática no ha cambiado, tendremos que revisar lo realizado partiendo del primer paso del proceso de planeamiento y ver los resultados, lógicamente. Aquí en la evaluación de impacto es otro método, ¿no? Aquí vemos que el siguiente nivel de evaluación para analizar los resultados y decidir sobre la aceptabilidad del programa. Este es el impacto, no solo a largo plazo, sino durante el corto y mediano plazo. Por ejemplo, analizar qué está sucediendo, ¿no? ¿Con quién? Con las variables. Por ejemplo, conocimientos, conceptos, habilidades, capacidades, creencias, destreza, hábitos, prácticas, conductas de la población. Cuestiones en relación a las condiciones sociales, económicas y ambientales, o sea, donde tú estás en esa comunidad. Por ejemplo, hay variables a más largo plazo, por ejemplo, disminuir la frecuencia de la enfermedad, aumentar el uso adecuado de los servicios de salud, control médico durante el embarazo. Son casos, ¿no? Diagnóstico temprano, oportuno de enfermedad. Ahorita, por ejemplo, ya se están haciendo las campañas de control del dengue. Ustedes saben que el dengue es un problema que tenemos en la comunidad de Ica. Entonces, ya los de MINSA, el Ministerio de Salud, ya están saliendo jóvenes tocando las puertas, educando, preguntando y enseñando sobre la prevención de esta enfermedad. Entonces, todo es, lógicamente, para disminuir los riesgos a la salud y mejorar, ¿no? Los indicadores y las estadísticas, que sean todas positivas, ¿no? Y disminuyendo la mortalidad. Y el costo-efectividad, por ejemplo, de tu programa es lo que lo general más interesa a los administrativos. ¿Cómo? A ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero se va a invertir? ¿Está funcionando? ¿Va a funcionar? ¿Ven? O sea, todo eso se proyecta. Se puede informar el término de cantidad de dinero empleado por la unidad de resultados obtenidos. Aquí, por ejemplo, tenemos que hay una evaluación de impacto llamada final o de producto porque pone énfasis en la información final obtenida. Aquí, por ejemplo, vamos a ver prevalencia de factores de riesgo. Morbilidad es enfermedad. Mortalidad es muerte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se pueden hacer preguntas de tipo, a ver, ¿disminuyó la incidencia de cáncer en el grupo objetivo como resultado? Por ejemplo, si ustedes están haciendo una investigación sobre el cáncer de mama o el cáncer uterino o el cáncer cérvico-uterino, ovarios, etcétera, etcétera, ¿no? Como resultado de su participación en el programa de educación. Para dejar, por ejemplo, otro programa puede ser dejar de fumar. ¿Cómo educo a la población para que dejen de fumar, ¿no? ¿Cómo los concientizo? Disminuyó el número de niños con diarrea debido a la participación de las madres en el taller de educación nutricional. ¿Ve? Todos esos puntos interesantes. Depende de lo que tú hayas tomado en cuenta para hacer este estudio, ¿no? Y lógicamente para medir el resultado, producto final del programa, al cual tú te diste para, pues, ¿no? También la relación costo-efectividad es muy importante. Ustedes saben, jovencitos, de que sin la economía, sin la parte económica, no se puede hacer nada. Desgraciadamente es así. Sin la parte económica no se avanza. Saber si el costo por caso de diarrea evitada es mejor con actividades de orientación individual, lógico, en comparación con el costo de un taller a un grupo de madres. Por ejemplo, todos sabemos que más vale prevenir que curar. Eso siempre lo hemos dicho. Si yo brindo a un grupo de madres cómo prevenir las diarreas en sus hijos de que se deshidraten y se enfermen, mucho mejor, ¿no? Que se laven sus manitos, etcétera, la preparación de los alimentos, etcétera, etcétera, que no haya insectos en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, lógicamente, va a disminuir la asistencia a los centros de salud para curar, ¿ya? Entonces, la parte importante aquí es educar en la prevención, en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es más barato eso que curar. Porque muchas veces cuando tú dedicas un dinero para curar, te sale mucho más costoso. Por lo general se habla de evaluación de resultados en lugar del impacto cuando se trabaja a más largo plazo, así es.
Aquí se requiere mejor y más precisa información, definitivamente. Los datos biológicos y médicos requieren analizarse en relación a condiciones y calidad de vida de la población. Entonces es muy importante tener presente, ¿ya? Bien, tipo de evaluación. Aquí vemos, por ejemplo, que el tercer nivel vemos la evaluación de impacto final o resultado, proporciona información sobre el resultado final alcanzado en el programa. Ahí vas a ver los cambios de creencia, ¿no? Nuestro país es un país multicultural. Las personas, no, lógicamente, todos pensamos diferente y muchas veces las personas vienen con sus ideas, con sus costumbres, con sus tradiciones, entonces que a veces hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido cambio de creencias, porque a veces hay unas creencias bien curiosas, ¿no? Que en vez de mejorar, tú dices, pero se va a enfermar, ¿no? Entonces, tú como educador le haces ver, cambió ese hábito, a ver. Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? La modificación de indicadores de morbilidad, o sea, enfermedad y mortalidad, ¿no? Que es muerte. Aquí la evaluación sumativa en el segundo nivel, que nos proporciona información sobre los logros parciales o finales del programa. Mide lo alcanzado, permite conocer el grado de avance, de ejecución de tu proyecto y su éxito final. Y bueno, aquí ustedes lo están viendo, lo que es la evaluación de proceso, proporciona información diagnóstica sobre la calidad y operación de los métodos, actividades o programas y permite ajustes sobre la marcha y orienta sobre la ejecución del programa, conoce el grado de participación y compromiso del personal y de la población beneficiaria. Eso es muy importante, en, como les digo, motivar y que se involucre la comunidad en todo esto. ¿Cómo seleccionas y desarrollas el diseño? Aquí, por ejemplo, conocer el avance, el estado de inversión de los recursos económicos, si es aceptado por la población, los resultados con respecto a todo lo que es la información, los conocimientos, prácticas y condiciones de salud de la comunidad, los diseños comúnmente empleados en la evaluación, en los programas de educación para la salud. Esto puede clasificarse también en experimentales, métodos de control estadístico, cuasi experimentales y no experimentales. Este de aquí, jóvenes, este término, lo van a utilizar ustedes mucho cuando hagan su estudio de investigación, cuando ustedes para titularse y obtener el título de técnico en enfermería, van a hacer un proyecto productivo, ¿ya? Van a hacer una investigación y van a usar uno de estos métodos para investigar datos, ¿ya? Entonces, es bien interesante, ya ustedes lo van a hacer en alguna comunidad, pero lógicamente van a tener que hacer este tipo de investigación. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el método de evaluación experimental, ¿ve? Este se caracteriza por dos prácticas, ¿no? Se comparan los datos de las variables entre dos o más grupos de personas que recibió diferentes cantidades de tratamiento educativo, administrado por el proyecto que se está evaluando. También, por ejemplo, si ustedes están investigando sobre una enfermedad, ¿no? En un grupo de personas o dos grupos, ¿no? Este está recibiendo un tratamiento y este no, que está recibiendo. Entonces, todo eso se hace en investigaciones, ¿no? Ahora que grupo de personas que han recibido diferentes cantidades de tratamiento educativo administrado por el proyecto que tú estás evaluando. Los grupos que se comparan se llaman grupos de comparación y se forman por asignación aleatoria, o sea, libremente, ¿no? Una forma aleatoria, sí. Únicamente las variables de tratamiento en evaluación distinguen un grupo de comparación del otro. Bien, aquí, si surgen diferencias entre los grupos en cuanto a variables resultados después de administrar el tratamiento educativo, y si esos grupos eran inicialmente equivalentes, incluyendo todas las variables ajenas al tratamiento educativo, se tiene que ver cómo ir avanzando, ¿no? Entonces los evaluadores pueden concluir que las diferencias observadas entre los grupos fueron causadas por el programa y no por factores ajenos a él. Sé que hay que ir viendo bien los indicadores de toda esta investigación. Aquí selecciona y desarrolla el diseño de la evaluación. Evaluación experimental, ¿no? Aquí crea un diseño experimental de evaluación a la comparación de resultados entre dos o más grupos aleatorios, ¿no? A ver, están respondiendo bien, a ver si ustedes están dando en este plan educativo, por ejemplo, de
de planificación familiar, pongamos, ¿no? A ver, este grupo de madres están aceptando todos los métodos anticonceptivos, están dando resultados o no están dando resultados. Este grupo tuvo otros métodos anticonceptivos, o sea, se va viendo todo eso. Si es que nos estamos yendo para el estudio de eso, ¿no? Por ejemplo, el grupo testigo no recibe tratamiento educativo, se asigna un tratamiento educativo distinto llamado alternativo. Siempre hay un grupo testigo. Un grupo testigo es el que a veces no se le brinda la información, no solamente está ahí nomás esto, pero realmente el con el que se está trabajando es un grupo experimental. Aquí, por ejemplo, el grupo experimental se asigna al programa de educación para la salud que se requiere evaluar, lógicamente, ¿no? Se inmiscuye en el estudio. Para que este diseño funcione, la participación de los grupos de personas en condiciones comparables y en igual circunstancia, ¿no? Se asigna al azar de diversos tipos de tratamiento educativo, ¿no? Este módulo, el método experimental y el de control estadístico están sometiendo a prueba algún modelo conceptual. Tratamiento, servicio, promoción, prevención, depende del punto que, ¿no? Educación, atención y asistencia, ¿ven? Entonces, todo esto, el propósito es establecer relaciones de causa y efecto. Y el diseño experimental exige, por ejemplo, que se midan todas las variables antes de aplicar el tratamiento educativo. Por ejemplo, se vuelve a medir después de haber sido aplicado y haber tenido el tiempo adecuado para mostrar o no su eficacia. Está dando un resultado, está funcionando, ¿qué tal? ¿Cómo se está presentando, no? Y el de control estadístico para evaluación se caracteriza por el uso de ajustes estadísticos y controlar la influencia de variables ajenas al tratamiento educativo. Cuando es poco práctico o imposible crear grupos de comparación equivalentes de asignación aleatoria. La variable de tratamiento educativo, las ajenas a este y la del resultado, pueden medirse en individuos que han estado expuestos a cantidades diferentes de tratamiento educativo. El evaluador puede analizar las relaciones estadísticas entre las variables pertinentes según las diversas hipótesis, ¿no? El método de control estadístico hace uso de lo que sabe y conjetura acerca de las variables observables, ¿no? O sea que es un estudio ya más amplio, ¿no? Lógicamente haciendo ajustes estadísticos que eliminan la influencia de las variables ajenas al tratamiento educativo sobre la variable de resultado. Ustedes están llevando, me parece, un curso que es de estadística, ¿verdad? Y ahí más o menos ustedes me van a entender lo que yo estoy conversando acá. Que se pueda, lógicamente, de modo que se puede estimar la relación independiente entre la variable del tratamiento educativo y la variable de resultado. ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿La variable de resultado funcionó o no? Y aquí un método de control estadístico, vamos a ver que es retrospectivo, implica examinar resultados de un proyecto. Pueden, por ejemplo, iniciarse después de terminado el proyecto, centrarse en resultados que hayan sido observados, utilizar datos, registros de proyecto. El estudio determinar en qué medida el proyecto fue responsable de los resultados observados. Y aquí vemos un diseño cuasi experimental. Aquí, por ejemplo, requiere comparaciones entre grupos de tratamiento educativo y grupos testigos. La asignación es aleatoria. Entonces aquí se forman grupos de comparación no equivalentes. ¿Ve? Aquí se ve, por ejemplo, el diseño de series cronológicas, forma repetida de mediciones de una variable, antes y después de intervenir con un proyecto, ¿no? Una actividad específica que ustedes han programado, un diseño de evaluación que nos permite un análisis confiable de las modificaciones del programa causó en la población, a la cual tú estás beneficiando con este estudio. Este diseño de evaluación es particularmente aconsejable cuando pueden realizarse observaciones múltiples antes y después del programa. Aquí también vemos un cuadro en el cual nos dice que los expertos indican que el mejor diseño para evaluar cualquier servicio, tratamiento o programa en educación para la salud es un diseño experimental que contempla también a un grupo testigo sin exposición para comparar resultados. Una asignación aleatoria de la muestra de los grupos experimental y testigo y otra o más pruebas posteriores para medir los efectos o falta de ellos después del programa. Aquí hay una técnica de recolección de datos
Eso es lo que también ustedes, mire, ahora que ustedes están llevando un curso, me parece que es de investigación, ¿no? En ese curso de investigación enseñan todas estas cositas y aparte en el curso de lo que es estadística, te enseñan a hacer todo lo que es aplicación de la estadística cuando ustedes hacen el estudio, las encuestas o los datos de información que tú vas encontrando, ¿no? Si es una encuesta, a ver qué resultados te da esta encuesta, sobre qué preguntaste o qué investigaste. Aquí en la recolección de datos para la evaluación puede realizarse de distintas formas. El método que es seleccionado dependerá, por ejemplo, del objetivo de la evaluación, del diseño de la misma, de la disponibilidad del personal y tiempo y recursos económicos con los que tú cuentes, porque si no lo hay, no se va a poder hacer adecuadamente. Bueno, un factor a considerar en la selección del método de recolección de información está, por ejemplo, es si la evaluación debe proveer datos cuantitativos, número, cuánto, cantidad, ¿no es cierto?, de personas que asistieron a una charla y aceptaron vacunar a sus hijos, en el caso del programa de vacunaciones, ¿no? Cuántas mamás asistieron, a cuántas concientizaste, etcétera, 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 ¿no? ¿Funcionó? Entonces aquí producirán resultados con cierto grado de precisión, ¿ya? Datos cualitativos, cambios de hábitos alimenticios de una población, proporcionar información de tipo descriptivo. Por ejemplo, nosotros vamos a las comunidades y vemos que los niños en vez de comprarse una naranjita, una manzanita, una mandarinita, compran galletas, compran chisitos, compran cuates o de repente un chocolate, ¿no? Cuando en realidad debemos enseñarle que deberían comprar una frutita, ¿no? O algo que sea saludable para su propio bien de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos esos hábitos alimenticios? Ahí se obtienen más o menos los datos cualitativos. ¿Cómo llegaste a la población para ayudarlos a cambiar sus hábitos? La mayoría de las evaluaciones de programas para educación y la salud buscan medir cuantitativamente el proceso de éxito de un programa de impacto, su impacto en la comunidad, ¿no? Proporcionar información sobre el desarrollo y resultado del programa. Las evaluaciones requieren información cuantitativa, cantidad y calidad. Definitivamente está funcionando. Ajá. ¿Cómo lo haces? ¿Ve? Datos cuantitativos. A ver, ¿cómo lo estás haciendo? El método más común para la recolección es la entrevista. ¿Qué es una entrevista estructurada, no? Por ejemplo, también aquí tú puedes también a través de esa emplear otros métodos, como los cuestionarios, que el mismo beneficiario de un programa lleva una entrevista indirecta, servicios de estadísticas vitales, censo, fuentes secundarias, que pueden proveer documentos de diversa índole, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar. Si la muestra que utilizaremos para la evaluación está constituida por unidades geográficas y no por individuos de datos cuantitativos, pueden obtenerse de servicios estadísticos y fuentes secundarias. Bien, recabar la información, cómo se procesó y dónde está disponible. Entrevistas estructuradas, estos tienen estudio de datos mediante entrevistas a personas que se denominan encuestas. Vas de casa en casa, haces preguntas específicas y ellos te responden. Si los entrevistados son una muestra representativa, este tipo de evaluación se denomina evaluación por muestreo. Si la muestra es suficiente grande para permitir análisis estadísticos, se debe emplear entrevistas estructuradas. Se dan cuenta para hallar población, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, cuando hagan sus estudios, ustedes generalmente hacen unas encuestas, ¿ya? Van casa por casa, ¿no? Van investigando, van anotando datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya tú al final prorroteas, veas todo esto, sus datos estadísticos, sabes cómo que si va a dar un resultado, es excelente. ¿Ven? Es que se tienen que hacer esos estudios para lograr ver un resultado, ¿no? Y si la muestra es suficiente grande para permitir análisis, se deben emplear entrevistas estructuradas y en estas se emplean cuestionarios, ¿no? Aquí con el objeto de asegurar que todos los encuestados se les haga la misma pregunta y en el mismo orden. ¿Ves? Se manda a imprimir las encuestas y sales casa por casa, ¿ya? El contenido de cada pregunta se especifica de antemano. El encuestador se limita a leer la pregunta al entrevistado y el entrevistado responde. Tomar en cuenta, entre otros, los siguientes puntos, ¿no? Por ejemplo, que, a ver, el entrevistado, él nos dice, bueno, sí, estamos entendiendo esto, ¿no? Me parece tal cosa, ¿no? Eso es muy importante para nosotros
escuchar y entender los puntos que ellos nos están brindando, ¿no? A ver, ¿lo están entendiendo? ¿No lo están entendiendo? El enfoque se está llevando a cabo adecuadamente. ¿Ven? Entonces, todo esto es muy importante que se tenga presente al tomar todas estas entrevistas, ¿no? Por ejemplo, tomar en cuenta, entre otros, los siguientes puntos, como lo dice acá, ¿no? Por ejemplo, que tú, cuando hagas tu entrevista, emplees un lenguaje sencillo, ¿ya? Emplear un lenguaje sencillo, que te lo entiendan las personas a las que tú vas a entrevistar. No con palabras rebuscadas ni términos médicos complicados. Cuando sea posible, precodifique la respuesta y eso lo ayudará en la tabulación de tus análisis. O sea, va a ir tabulando los datos que tú vas obteniendo de tal manera que vas viendo qué resultado nos está mirando. Evita hacer preguntas complicadas. Esto es muy importante tener ese punto de vista, ¿no? Solo pregunte sobre un punto importante, ¿ya? Evite prolongar demasiado la entrevista. Debe ser sencilla. Sí, no, tal vez, ¿no? Incluya todas las preguntas necesarias para obtener la información que tú deseas. Comience con las preguntas más fáciles, más sencillas, ¿no? Ejecute una prueba y si, por ejemplo, la población, esto se hace una capacitación antes a los encuestadores, o sea, a las personas que tú vas a enviar casa por casa para hacer la entrevista, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, una entrevista indirecta. Se debe contar con un presupuesto, tiempo y personal necesario. ¿Ven? Ahí está. Entonces, todo esto es muy importante tener presente, ¿ven? Si no se puede hacer una entrevista directa, se puede optar por entregar cuestionarios. Estadística de servicios. Estas son existentes en diversos servicios de salud. ¿Ven? Empleados. Ellas ayudarán a fijar los parámetros de tu evaluación. Aquí ves estadísticas disponibles para comparar resultados del programa. Diseñar formas adicionales para recopilar datos. Eso te va a ayudar muchísimo. Y también fuentes secundarias, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de un programa se puede enriquecer mediante el uso de datos proporcionados por censos recientes, sistemas de estadística en la comunidad definitivamente, ¿ya? También pueden emplearse publicaciones periodísticas que traten el tema del programa. Mira, es muy importante cuando tú vas a una comunidad que trabajes de la mano con el centro de salud y también con la municipalidad del distrito donde tú estás yendo. Eso es muy importante porque ahí te brindan muchas estadísticas con respecto a la población. Cuántos nacidos, cuántos niños, cuántos adultos, todas las etapas de la vida. Entonces la municipalidad es un punto muy importante para poder también ayudarte a obtener datos. Estas fuentes no son suficientes por sí mismas, hay que ayudarse, ¿no? Por ejemplo, en estas técnicas, por ejemplo, también tenemos que datos cualitativos. Aquí se utilizan datos de tipo cualitativo y descriptivo, ¿no? Y hacen uso de técnicas de recopilación, ¿ya? De diferentes tipos utilizadas en evaluaciones cuantitativas. Y estas son comúnmente empleadas y se encuentra, por ejemplo, la entrevista no estructurada, que es otro método, ¿no? Otra forma, ¿no? Por ejemplo, de la entrevista no estructurada, que consiste en hacer preguntas abiertas, ya aquí, o semiabiertas, para obtener información más completa y profunda, que nos proporciona la entrevista estructurada. A estas entrevistas se denomina de fondo. Discusión de grupos focales, ¿no? También eso ayuda mucho. O sea, de ciertos grupos de la comunidad, te va a ayudar, por ejemplo, el entrevistador, se queda lo que es ¿cómo se llama? Dirigirnos al líder de la comunidad, a los que dirigen, ¿no? Entonces, con ciertos grupos focales, ¿no? Por ejemplo, pues si es un grupo focal de niños, un grupo de jóvenes, adolescentes o adultos mayores, depende. Y lógicamente también tenemos la observación directa y el análisis de todo el contenido que vas obteniendo a través de este estudio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las discusiones focales, con grupos focales, una variante
es la que reúne en grupo de discusión a personas que serán o ya son beneficiarias de un programa de educación en salud. Ahí se le llama grupo focal, ¿verdad? Y también tenemos, por ejemplo, la observación directa. Lógico, lo que tú vas viendo directamente en la comunidad. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿ya? Y el análisis de contenido. ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Cómo lo estás llevando a cabo, no? Por ejemplo, aquí también tenemos que entrevista no estructurada, se hacen preguntas abiertas para obtener información más completa, ¿no? Aquí vemos, entrevistado a proceder interrogatorio partiendo de un conjunto de preguntas generales, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que estas sirven para obtener información necesaria para el estudio y también se presentan ciertas dificultades y limitaciones también definitivamente, ¿no? Que al no ser estándares son difíciles de cuantificar. Y vamos a ver, por ejemplo, que este es más laborioso. Se encuestan más encuestadores altamente capacitados y experimentados para ir de casa en casa. Este tipo de encuestas puede emplearse durante la etapa del diagnóstico, por ejemplo, de un programa. Discusiones de los grupos focales, ¿ya? El trabajo de discusión con los grupos focales, qué van a hacer, permite la obtención de información cualitativa, reduce los gastos. El entrevistador monitor del grupo, vamos a tenerlo, recurre a la misma técnica en la entrevista no estructurada, suscita respuestas detalladas a través de preguntas exploratorias. En fin, los participantes deben ser seleccionados de manera que reflejen ser heterogéneo, un grupo heterogéneo para poder inferir en las diferentes respuestas, ya, que quedarían todos los beneficiarios, o sea, la comunidad a la que tú estás encuestando del programa. Y si pudiésemos conversar y entrevistar a cada uno de ellos, sería muy bueno para emplear lo que son los grupos focales. En la observación directa, ahí permite ver datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Cantidad y calidad. Periodo de observación prolongados, personal capacitado, y en el análisis de contenido, ahí tú vas a ver contenido de publicaciones, reflejar contexto, se puede analizar contenido de material de información, educación y comunicación, para evaluar si los mensajes corresponden a las necesidades del programa que tú estás trabajando. Aquí, ¿qué haces tú para la recopilación de datos? Examinar los objetivos que persigue una elaboración y determinar qué tipo de información tú necesitas, cuáles son las técnicas apropiadas en la recopilación de los datos. Estas son informaciones disponibles en otras fuentes, que se pruebe el cuestionario, que se capaciten los encuestadores, etcétera, etcétera, etcétera. Presentación de resultados y redacción informe. Esto es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, que aquí en esto de la redacción de los informes, jóvenes, es muy importante tener una buena redacción, ¿ya? Al comenzar cualquier tarea de recolección de información para hacer la evaluación de su programa, usted deberá determinar el papel que jugará su informe en el proceso de evaluación, ¿no? Hágase y contéstese varias preguntas que lo ayudarán a clarificar el por qué y el para qué de su trabajo de evaluación. Ahí está, por qué y para qué, ¿ya? ¿Qué papel jugará usted para determinar el papel, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a en tu trabajo de evaluación? Por ejemplo, tú vas a preguntar, ¿a quién debería y a quién convendría informar los resultados de la evaluación? Vamos a ver, por ejemplo, quién o quiénes puedan utilizar los resultados, con qué propósitos, ¿ya? Entonces tú vas a ver que también usted debe tener absoluta claridad para quien escribe el informe de evaluación y debe conocer las expectativas que tiene o quienes lo recibirán. Es muy importante explorar con los superiores que está financiando su programa de educación. Ese tipo de información que puede ser útiles. Bien. Haber sacado provecho de la evaluación del primer paso del planteamiento del programa, cuando ustedes hicieron el diagnóstico. Ahora, sacar el provecho del trabajo cuando usted está realizando la evaluación y presentar los resultados de la misma.
Y lógicamente se tiene que presentar una presentación escrita de la evaluación, ¿ya? O sea, todos los informes se hacen a través de escrito, ¿no? O sea, de escritos, ¿ya? Esos tienen que ser fáciles breves, fácil de leer, en diversos formatos, preparar informes de estilo personal, y una guía es la portada, hay un orden, el resumen, el informe, ¿no? Antecedentes, ahí vamos a ver aspectos metodológicos, cómo se llevaron a cabo esos aspectos metodológicos, objetivos de la evaluación, por ejemplo. Vemos ahí del programa evaluado, diseño del plan de evaluación, vamos a ver resultados, ¿no? Hallazgo de la evaluación, qué resultados nos está dando, qué conclusiones y recomendaciones llevamos, qué referencias y bibliografía vamos a tomar en cuenta y qué anexos, ¿no? Por ejemplo, en los anexos, aquí se refiere, por ejemplo, a cuestionarios, guías, entrevistas, a los líderes de la comunidad o personal del equipo de la salud entrevistado, recortes periodísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos van a tener algunos elementos a tener en cuenta para preparar un buen informe. Por ejemplo, tu portada, ¿ya? Debe incluir el nombre, la ubicación del programa, la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? La fecha de realización del mismo. El resumen debe ser claro y conciso. Antecedente para los que lean el informe de evaluación sepan qué es lo que se evaluó. Debe presentarse con claridad ese programa, ¿no? O sea, cuáles eran los objetivos, por qué hicieron estos determinados objetivos, han cambiado en el transcurso del tiempo, un montón, ¿no? ¿Por qué cambiaron? ¿Qué pasó? ¿No? Se evaluaron la necesidad de la población, el diagnóstico se diseñó adecuadamente, algo sucedió allí, o qué pasó, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que aquí el objetivo logras una meta, ¿no? El conocimiento de la realidad, formulación de los objetivos del programa, la selección de estrategia, la identificación de tus recursos, desarrollo de un plan de acción y el diseño de tu evaluación, que es el informe final, que lo debes redactar con cuidado y que el estilo y el lenguaje esté de acuerdo con el público a quien tú te diriges. Es muy importante. No utilizando palabras complicadas ni rebuscadas. Aquí es muy importante el lenguaje sencillo, claro y preciso. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, jóvenes. Entonces, miren, imagínense, ustedes recuerden, cuando culminen su carrera, ya, o sea, desde ahora ya me parece que están llevando el estudio de la investigación. Todos esos pasos que ustedes están llevando en el estudio de la investigación les va a ayudar muchísimo cuando lleguen ustedes porque a partir del quinto, sexto periodo, van a continuar ustedes ya con su proyecto productivo, ¿ya? Entonces, todos estos pasos que hemos estado conversando hoy día les va a ayudar muchísimo cuando ustedes hagan esa investigación. Entonces, mire, por ejemplo, como yo he visto con mis alumnos, los jóvenes que ya han ido egresando, ¿no? De la institución, porque un requisito muy importante para ustedes titularse es que presenten un proyecto productivo. Por ejemplo, muchos jóvenes trabajaban en un proyecto productivo. Por ejemplo, yo vi en la comunidad de Pachacute, me parece que fue, un grupo de jovencitas de acá, de la institución. Antes se hacían hasta de 4, pero después ya dijeron que se hacía de 2. Últimamente las titulaciones en esto de las jóvenes han sido de 2, el estudio lo han hecho entre 2, ¿ya? Y ellas van, entre las 2 hacen las encuestas, hacen la investigación, van tomando sus datos, todo, sobre algo que les interese. Por ejemplo, ¿para qué es el proyecto productivo? El proyecto productivo es para que su nombre lo dice, para que ya produzcan, ¿no? Lógicamente, el alumno, cuando elabora este proyecto productivo, lógicamente lo está haciendo con la finalidad de conocer algo que ellos quieren realizar. Por ejemplo,
habían jóvenes que querían hacer un proyecto productivo con respecto a cuidados de adulto mayor, por ejemplo, en la comunidad de Pachacute, ¿ya? Y decían, sí, formaban su empresa, porque esto es formar una empresa, ¿no? Formar una empresa en la cual esa empresa, cuando ya tú estás egresando de acá de la institución, lógicamente ya tienes un medio de poder producir un dinero para solventar tus necesidades. Entonces, ese proyecto productivo lo llevan en la comunidad. Por ejemplo, yo vi que hacían de esto de cuidado del adulto mayor, porque hay muchas familias que dejan a sus adultos mayores solitos. Todo el mundo sale a trabajar, a estudiar. Bueno, hoy día no se está haciendo eso por el problema que tenemos, pero normalmente sucedía eso. Muchas familias salen a trabajar, a estudiar, etcétera, etcétera, y dejaban a sus adultos mayores solos, abandonados prácticamente. Entonces, ellas formaban una empresa en la cual cuidaban adultos mayores, ¿ven? ¿Me entienden? Mientras la familia está trabajando o estudiando, ellos cuidaban al adulto mayor. De eso se trata, ¿no? Que el adulto mayor reciba atención de profesionales de la salud, que los cuiden, que vean sus horas de alimentación, que vean algún problema, porque ya los adultos mayores ya traen enfermedades crónicas consigo. Entonces, qué atención, qué cuidado de enfermería le van a brindar a ese adulto mayor. Y así lo hacían, ¿ah? Bueno, ahora nuevamente todo eso se va a tener que reactivar porque lógicamente es un requisito muy importante para que ustedes, cuando terminan su carrera, presentar un proyecto productivo. ¿Eh? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? A ver qué dice Elena Mancilla Pérez. Por eso yo les digo, ahorita todos esos cursos que ustedes están llevando de estadística, de estudio de la investigación, todos esos de ahí son, digamos, la base para que ustedes puedan avanzar en lo que es en el futuro, su proyecto productivo para egresar, ¿no? Como requisito indispensable para titularse y ser técnico en enfermería, ¿no? Técnico de enfermería, ¿ven? Entonces, es muy importante que lo recuerden. ¿Ya? Una evaluación de proceso, lógicamente su nombre lo dice, es cuando, por ejemplo, tú has ido avanzando, ¿no? Has ido avanzando en el estudio vamos a suponer, de la comunidad a la cual te has dirigido, ¿no? Vamos a suponer que sea tu comunidad, vamos a suponer que tu comunidad sea la comunidad, ¿cómo se llama? Que tu comunidad sea la comunidad de Pachacute, supongamos. Entonces, lógicamente mi estudio lo estoy proyectando en mi comunidad. Entonces, esta evaluación de proceso, esta de aquí, la voy a brindar de acuerdo a mi comunidad, a mi realidad de la gente que estoy aquí, ¿ya? O sea, de la comunidad a la cual me estoy proyectando. ¿Ya? A eso se refiere los pasos que tú vas llevando a cabo para poder lograr tu objetivo final, que es en este caso tu plan de estudio, tu proyecto, ¿no? A eso se refiere. Ahora, me están diciendo que yo he puesto diapositivas de la actividad 1, disculpen, por ahí creo que he leído eso, no sé. Qué raro. Voy a verificar de eso ya, chicos. Como hay tantas cositas que hacer, bueno, voy a verificarlo, ya voy a rectificar si es que me he errado, porque a veces sucede eso, ¿ya? ¿No es cierto lo que dicen los medios? ¿Acerca de qué, hijita? ¿De qué joven? ¿Son ciertos? ¿De qué? ¿Sobre qué? No he visto. Escriba completo, no lo he visto. ¿Sobre qué? ¿Acerca de qué, joven? No sé. Ah, sí. Me están preguntando sobre caso de difteria en el Perú. Jóvenes, miren, la difteria, ustedes saben que es una enfermedad prevenible por vacuna. Está ustedes ya llevaron inmunizaciones, ¿no es cierto? Ya, yo voy a ver eso, Iris, ya. Voy a ver eso bien, ya, por favor. De repente he cometido esto, no se preocupe, eso se puede arreglar. Miren, la difteria es una enfermedad que está lógicamente, es prevenible con vacunas.
Sinceramente, no sé qué está pasando porque se han descuidado muchas cosas con esto de la pandemia. Por dedicarse al famoso coronavirus, se han olvidado de muchas cosas más importantes. Entonces, parece que han dejado de vacunar a sus hijos, algo ha pasado, ¿no? Entonces, como hemos tenido también inmigrantes que vienen de zonas donde a veces las vacunas no han estado, no ha habido dinero para vacunas, han venido sobre algún contagio, algo ha pasado ahí. Y esto es muy preocupante porque es una enfermedad muy infecciosa, ¿no? Entonces, Corynebacterium diphtheriae es la bacteria esa de la difteria. Hay que tener mucho cuidado. Y realmente ya no se ve, no, acá en el Perú hace muchos años que no había la presencia de esta enfermedad, pero no sé qué habrá pasado. La verdad que deben estar salud pública trabajando investigando ese punto. Sí, es preocupante cuando afecta a la comunidad, ¿no? Ya, los foros que he colgado, mira, porque he puesto un foro al inicio de que es comento el foro, ¿no? O sea, el video. Arribita al inicial he puesto un video y ahí comento el video. Ustedes esos foros lo pueden comentar, jovencitos, hasta el día sábado 7. Por favor, envíenlos hasta el sábado 7 a las 23 horas y 55 minutos, ¿ya? Para que no tengan problemas, ¿ya? Ah, dice Gabriel, a ver, permítame, la situación en la que nos encontramos. ¿Usted cree que el próximo domingo será? Ah, miren, señor, jóvenes, con respecto, es natural la inquietud, porque realmente ya todos estamos cansados del confinamiento, es natural, nunca hemos vivido algo así, ¿no? Y psicológicamente, emocionalmente, como que uno se ve afectado, ¿no? De toda esta situación que estamos viviendo. Pero según parece, que no sé, yo he entendido que parece ya el Ministerio de Educación, claro, Minedu, es el ente encargado con MINSA de salud. Ustedes saben que salud y educación trabajan juntos. Ellos nos darán los resultados, qué es lo que se está, a qué resultados se llegará, ¿no? Las decisiones que se tomarán, etcétera, 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 con respecto a lo que es la pandemia que estamos viviendo. O sea, son decisiones que todavía el gobierno central es el que tiene que decidir, decir el punto final, digamos, en esto, ¿no? Así es, jóvenes. ¿Alguna otra preguntita? A ver. Bien, de repente a ustedes este temita les ha parecido un poquito medio